En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros por su parte ven niñas o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo describir o explicar cuando ese algo que te acosa no lo puedes ver? Cuando convives con algo que te atormenta, que no tiene una forma o no se ha presentado como tal ante los ojos de tu familia. Cuando solo lo sientes en la atmósfera como una presencia imperceptible y negativa, dañina, llena de mal, demoníaca, no quedándote más recurso que ser espectador en tu propia casa de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta puede alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que crean esta historia, solo busco respuestas y tal vez nadie las tenga, al menos no personas normales como nosotros. Sí, tengo algunas teorías de cómo pudo llegar esto a nosotros, que aún no está del todo claras. Pero nos preocupa más deshacernos de ello en estos momentos. Y contárselas es un desahogo enorme para mí. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían dándose de días anteriores sin darnos cuenta, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, o a la noche cuando están en sus camas. Puertas que se abran levemente, o el crujir de las escaleras por las noches. Cosas triviales que por lo general se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. Nadie en casa podría suponer que era el principio de algo que no tiene comprensión hasta ahora para nosotros, que nos mantiene completamente aterrados y sumidos en casi una paranoia, entre las dudas de qué es lo que vive con nosotros desde hace algunas semanas. Para mí todo comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana, cualquiera, cuando decidí dejar preparada algunas cosas para la cena del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano, por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y narices al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Pescado, carnes, frutas y verduras estaban completamente podridos y descompuestos, como si llevasen semanas ahí dentro sin refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente aquel refrigerador, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Eso, sumados a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde venía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura, en la calle, siendo imposible que impregnara la casa de tal forma. Revisamos todo sin encontrar nada que provocara tal hedor, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ventanas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron estas a azotarse en forma violenta. No solo las de nuestra recámara, sino también la de los niños. Asustados quedamos observando desde la cama cómo se golpeaban una y otra vez. Se abrían y cerraban como si un huracán estuviese pasando por encima de nuestra casa en ese momento. Los niños gritaron en la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos hasta que aquello cesó. Cuando llegamos donde los niños, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor, lloraba aterrada, cubierta con las ropas de cama, mientras que Nicolás salaba agitadamente con su mente fija en la ventana. Solo Margaret, nuestra hija mayor, al parecer seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada
y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote en nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos a todos en casa, cerrando con seguro cada ventana antes de volver a nuestras camas. Antes de ello pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profundamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual pese a ser domingo. Creo el episodio de anoche me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno para el resto. Mientras el agua hervía iba a preparar las tazas, cuando me llevé un nuevo espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas ni platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno por uno por toda la cocina, y todos estaban iguales, vacíos. Lo primero que pensé es que alguien me estaba jugando una broma, o bien, en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y vajillas. Pregunté uno a uno en casa, y nadie tenía idea de lo que hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina cuando quedaron tal o más asombrados que yo. Buscamos incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando, por nuestro escándalo y búsqueda, preguntando por qué del alboroto. Cuando le mostramos y contamos, nos miró casi choqueada, incrédula. Justo en ese momento los cajones de los servicios volaron al suelo. El ruido de cucharas y todos los utensilios nos hizo brincar a todos, quedando sin palabras y congelados ante lo que habíamos visto todos por igual. Jennifer se orinó ahí mismo del susto y no paraba de llorar junto a Nicolás, sin poder darle alguna explicación racional a lo que ellos también habían presenciado. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos, no llegando a nada claro. Habíamos vivido años atrás y nunca hubo siquiera algo que nos pareciese raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Dormía no muy profundo cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa prácticamente era toda de madera, haciendo imposible que alguien caminase sin notar su presencia. Desperté a Pedro, indicándole aquellos ruidos. Ambos quedamos sentados en la cama silentes, apretando nuestras manos, escuchando cómo aquellos pasos venían subiendo las escaleras en forma sigilosa y tenebrosa. Cada pisada rechinaba las viejas tablas, haciendo más lento aquel tránsito hasta el segundo piso, como queriendo no ser descubierto. Nos levantamos rápidamente y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Luego, las luces de la nada comenzaron a parpadear por unos largos segundos hasta explotar las bombillas y quedar oscuras, mientras aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes pisadas y aceleradas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret. Cuando entramos en su habitación asustados, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos en aquella habitación. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su habitación yacían montados uno sobre otro, como formando una torre desordenada y completamente imposible de lograr, con los objetos casi sostenidos en el aire, levitando. Cuando grité del espanto despertando a Margaret, todo se vino al suelo, causando un escándalo aún mayor.
Nuestra hija, asustada, nos preguntó qué estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. No lograba entender nada, ni tampoco nosotros ahí parados como tontos, asustados. Menos podíamos explicarle lo que habíamos presenciado. El terror se había instalado en casa. No pegamos una pestaña luego de aquel incidente. A la mañana, conversamos los 3 adultos de la casa para entender qué estaba pasando, no llegando a ninguna conclusión clara, solo que tal vez había fantasmas en casa o alguna entidad que pudiese estar causando este nivel de manifestaciones. Por la tarde, no tardé en traer al cura de nuestra parroquia para bendecir la casa, explicándole un poco el contexto de haberlo llamado. Luego de algunos rezos y esparcir agua bendita por todos los rincones de la casa, nos invitó a participar de la misa dominical y acercarnos más a la iglesia. De esta manera quizás la fe nos podría mantener más unidos y fuertes si algo había malo en casa. Aquel día y el siguiente estuvieron en calma. La visita del padre quizás ayudó y quedamos algo más tranquilos. Sin embargo, días después aquellos extraños eventos habían vuelto, ahora con mayor fuerza. El sueño ya casi me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama. Lo apagué acomodándome junto a la almohada lista para dormir. No pasó ni un minuto cuando la televisión volvió a encenderse. Por un momento pensé que el control había quedado entre las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama, volviendo a apagarla. Esta vez dejé el control sobre el velador. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó el televisor encendido, esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entredormido, me recriminó enseguida por el escándalo. Desenchufé la televisión y así pude lidiar con aquello, pero quedando una sensación de miedo intenso en mí que sentí en el pecho. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad, en otras casi no dormíamos producto de las manifestaciones. Entre pasos y puertas que se abrían, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, era cuando nos tocaban la puerta de madrugada. En varias ocasiones salimos a ver, y nada. Cuando volvíamos a recostarnos seguían tocando, casi como burlándose de nosotros. Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar y no teníamos la maldita idea de qué era. Nunca se había dejado ver, siquiera en sombras. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desaparecía las cosas de la casa y cuando quería ser más violento se manifestaba azotando puertas y ventanas. Luego de unas semanas estábamos agostados e inmersos en un miedo horrendo. Hasta Margaret, que era la más escéptica, temblaba de miedo cuando se venía la noche. Nadie quería volver a sus camas y los niños comenzaron a dormir con nosotros ya desde hace bastantes días. Y Margaret prefería quedarse con sus compañeras de universidad cada vez que podía. El sacerdote comenzó a venir más seguido con sus bendiciones. Sin embargo, parecía no surtir efecto alguno, como que no fuera algo espiritual o demoníaco. Fue ahí cuando el padre nos habló de una vidente que conocía de años y que lo había ayudado con algunos temas similares en su trayectoria. Ella tenía cierta capacidad de ver cosas que el resto no, y sentir también más allá de nuestros sentidos habituales, por lo que no dudamos en aceptar la ayuda y tener pronto su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando su alrededor. No sabíamos si la había sorprendido la cantidad de crucifijos en las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien había sentido algo como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora en donde le contamos en detalle los acontecimientos desde un principio, quedando muy sorprendida, sobre todo porque no habíamos visto a ninguna entidad, es decir, esta no se había querido manifestar a nosotros, lo que la hacía más peligrosa aún. Sin embargo, había algo que le causaba inquietud y que podía llevar el tema por otro ámbito.
nos explicó profundamente sobre el término poltergeist, cosa que jamás en mi vida había escuchado más allá de una película de terror que recuerdo con tal nombre. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos o ver estos estados innaturales, el no ver una presencia entre otras, eran claros síntomas de un poltergeist. Nos contó que, si bien no está comprobado como un fenómeno paranormal, hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos generados inconscientemente por una persona y que termina en una histeria colectiva en quienes las viven, creyendo que son cosas paranormales. Ambas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar esta casa, a vivir con nosotros y nos atormentaba. Aquella vidente prendió inciensos por toda la casa. Luego nos pidió dejarla sola para recorrer cada rincón, casi a ojos cerrados, tocando las puertas y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente por ella por largos minutos, sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi una hora más, preguntó quién habitaba al fondo del pasillo. Aquella habitación es de mi hija mayor, Margaret, respondí. Le llamó mucho la atención que al tocar la ropa de Margaret, en su mente pasaron flash de imágenes de un grupo de chicas en un auto divirtiéndose en la noche, sin ver rostros claros ni nada, pero era un grupo solo de chicas, por lo que nos preguntó si Margaret estaba estudiando o habitualmente tenía un grupo de amigas con las cuales salía, afirmando concluyentemente que ahora mismo se estaba quedando en casa de ellas, todas compañeras de universidad, donde estudiaban anatomía patológica y forense. Cuando hice aquel comentario, abrió sus ojos expresivamente y comenzó a balbucear la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos, mientras buscaba en un enorme cuaderno cosas que anotó en su trance mientras analizaba la casa. Su dedo pareció encontrar lo que buscaba. Huesos era la palabra que había anotado casi en garabatos y nos mostraba de sus notas tomadas, apuntándola con su dedo índice. Al lado, más palabras, con una letra casi infantil o desordenada como médico, coche, chicas, etc. Y luego la palabra tumba. Al parecer, fueron las visiones que tuve en la habitación de Margaret. Fue ahí cuando tragué saliva y no me empezó a gustar nada la visita de esta vidente y las cosas que decía. Antes de irse no aseveró nada. Parecía vislumbrar algo, pero necesitaba tiempo, por lo que nos solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué, pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber qué pasaba y tal vez Margaret estaba implicada en ello o con esta entidad, lo que sería aún más preocupante. Aquella vidente nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo o a través de Margaret, de ser así, ella lo averiguaría, pues creía más en ello que lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo lo paranormal de todas maneras. Su experiencia sí lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos a todo esto lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, nunca nos daba tantas explicaciones. Al parecer se había cansado de dormir donde sus amigas. Un fuerte hedor nos desveló, acompañado de ruidos en la cocina. Era un olor a alcantarilla, o literalmente a heces de animales. Nos levantamos, pues los ruidos ahí abajo eran constantes y alborotados.
Pedro tomó un palo que comenzó a dejar en la habitación por todo esto que vivíamos y bajamos cautelosos, casi siguiendo aquel maloliente hedor hasta sus raíces. Mientras descendíamos lentamente y aterrados por las escaleras, sentíamos cómo las puertas de los muebles de la cocina se azotaban. No necesitamos encender la luz para saber que era así. Cuando llegamos abajo, nos encontramos con cientos de ratas chillando, ensordeciéndonos. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada y el solo roce con la planta de su pie lo asqueó a tal punto que casi vomita. Cuando encendimos la luz quedamos aterrados por la cantidad de ratas. Eran muchas en un ir y venir desde cada rincón de la cocina. Algunas enormes como un perro cachorro y otras tan pequeñas casi como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimentos. No fue lo único que nos impactó. Sobre la mesa, aquellas tazas y platos extraviados desde hace casi una semana aparecían apilados en una formación ordenada y tan relucientes como cuando fueron guardados. No podíamos dar crédito a lo que presenciábamos y de seguro, por más que lo contásemos, jamás nadie podría creerlo. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y comenzó a golpear el suelo, intentando espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Luego las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo y quedó todo en silencio. Fue ahí cuando esta entidad, o lo que sea, comenzó a pasearse por alrededor nuestro. Sentíamos sus pisadas, caminando a escasos metros de donde estábamos en la oscuridad. Luego, tomó rumbo hacia las escaleras, subiendo rápidamente, casi corriendo, quedándonos congelados del miedo sin poder reaccionar. Cuando sus pasos retumbaron sobre nuestras cabezas por aquel pasillo hacia las habitaciones, entendimos que nuestros hijos estaban en peligro. Corrimos hacia ellos y se hacía interminable aquel recorrido desde la cocina hasta sus habitaciones. Una puerta se azotaba fuertemente una y otra vez. Era la de los niños. Luego los sentimos gritar. Cuando llegamos, Nicolás estaba en el suelo y no paraba de llorar, diciendo que alguien lo había jalado de los pies hasta botarlo de la cama. Margaret salió de la habitación asustada por los gritos, preguntando qué sucedía. Todo era una locura y el miedo nos dominaba a tal que no sabíamos qué hacer. Llamamos a la policía, quienes llegaron a los pocos minutos, como intentando creer que aquello en casa era alguien real o un ladrón, buscando tal vez un poco de seguridad y tranquilidad. Pero en el fondo sabíamos que algo malo estaba conviviendo con nosotros. Algo sin rostro, sin cuerpo, sin materia. Ni siquiera una sombra había de eso. Algo completamente indescriptible. Cuando el policía me interrogó preguntándome si podía dar algunas características del ladrón o quién invadió la casa, comprendí aquello. Solo espero que la vidente nos ayude en algo. Saber qué es realmente lo que habita con nosotros. Sin embargo, hay algo que me perturba hoy más de la cuenta y no había caído en cuenta. Cuando Margaret no está, aquello no se manifiesta. Hoy llegó de casa de sus amigas y miren el desastre que quedó en casa. Tengo miedo de que esa cosa venga por ella, o sea ella, el motivo de todo esto.